Buenas noches, mi nombre es Marta Lucía Livia, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD del curso de Física Electrónica y el día de hoy les voy a dar definiciones de algunos conceptos que están relacionados con el análisis de circuitos. La carga eléctrica. La carga eléctrica son las partículas elementales como lo son el protón, el neutrón y el electrón, que son los responsables del nacimiento del concepto de carga eléctrica. Existen dos tipos de cargas eléctricas, según la ley de Coulomb. Las cargas iguales que se repelen y las cargas diferentes que se atraen. Una de las características de la carga eléctrica es que en cualquier proceso físico la carga total de un sistema aislado o cerrado se conserva, pues no hay intercambio ni materia de energía. La carga eléctrica que posee un cuerpo se mide en coulombios. Un coulombio equivale a la carga de 6,25 por 10 electrones. La fórmula para calcular la carga en un circuito eléctrico es Q igual a I por T, en donde Q es la carga en coulombios y la intensidad en amperios y T el tiempo en segundos. De esta fórmula se deduce la propia definición del coulombio. La corriente eléctrica se define como el flujo de carga eléctrica que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Esta se expresa en coulombios sobre segundos y la unidad es el amperio. La corriente eléctrica existe cuando los electrones más alejados del núcleo tienden a separarse y a circular libremente entre los átomos. Dependiendo del tipo de movimiento puede haber una corriente continua o puede haber una corriente alterna. La corriente continua es cuando el movimiento de electrones se produce en un mismo sentido. Generalmente esta se genera mediante pilas o baterías. La corriente alterna, donde los electrones alternan la dirección, es decir, unas veces hacia adelante y luego hacia atrás. Tenemos unos ejemplos de corriente continua como lo son el foco, la plancha, el refrigerador, la lavadora o el ventilador, entre otros. Y como corriente continua, tenemos el celular, el control remoto, las cámaras digitales o las linternas. Podemos decir que la corriente alterna es la mejor manera de transmitir electricidad a grandes distancias. Bueno, la tensión o el voltaje. Esta se define como la energía que se requiere para mover una carga eléctrica a través de un medio y su unidad de medida es el voltio. Se genera cuando las cargas se separan, las cargas negativas y las cargas positivas. Si estas dos se conectan con un material conductor, la corriente fluye. El voltaje eléctrico, por consiguiente, es igual a la resistencia eléctrica por la corriente. Esta relación se llama la ley de Ohm. Por lo tanto, a un voltaje eléctrico constante, cuando mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente. La fórmula de voltaje es V igual a R por I, en donde R es la resistencia y por la corriente. O la otra fórmula es V, que es igual a P sobre I, potencia eléctrica dividida entre la corriente. La potencia eléctrica se define como la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento determinado en un tiempo determinado y su unidad de medida es el watt. Bueno, finalmente vamos a dar respuesta a la pregunta asignada en la guía de actividades, que es en qué consiste el estado superconductor y enumera al menos 3 aplicaciones o dispositivos que utilicen dispositivos superconductores. Entonces podemos decir que el estado superconductor se define como el paso de la corriente eléctrica sin que se ejerza resistencia ni se produzca pérdida energética. Esta es una propiedad de algunos materiales. Están presentes en muchos metales y en algunas cerámicas. Sus características principales es que ellos pierden resistividad a partir de cierta temperatura. Esta puede ser alta o baja. Algunas aplicaciones que utilizan dispositivos superconductores son las aplicaciones en medicina, la construcción de aceleradores de partículas y el control de reactores nucleares. Eso es todo, muchas gracias.